Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial. Te habla tu hermano y ministro Luis Manuel, amén, en el segmento La Hora de la Unción. Y como cada tiempo traemos hombres y mujeres de Dios que traen una palabra edificante, una palabra de cambio, de restauración para tu vida. Y hoy estamos aquí con el ministro, amén. José, vamos a dejar que él se presente a la audiencia. Dios te bendiga, mi hermano Luis Manuel. Dios le bendiga a cada uno. Quien le habla, su hermano y amigo José Aquino, desde esta plataforma, La Hora de la Unción. Usted me conoce porque somos de casa, pero hoy vamos a traer una palabra que va a ser de gran edificación para su vida. Así que prepárese. Amén, amén. Ya usted sabe, comente, comparte, amén. Que al usted compartir también es bendecida a las otras vidas de una manera muy especial. Así que esté pendiente a la expectativa ahí porque Dios tiene cosas poderosas en este día para tu vida. Amén. Vamos a dejar al ministro. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo desde el verso 16, mejor, que sé que va a ser más edificante. La palabra de Dios, por ser bendita, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén, amén. Padre eterno, Dios de gloria, gracias. Dios de poder, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, gracias, Señor, te pedimos que tú pongas palabra de bendición en mi boca, Señor Dios de gloria, para hablar a tu pueblo conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén. Amén. Preste mucha atención en esta hora, la cual en esta hora queremos predicar con el tema Dios no tiene variación o Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios dice, eso es. Y lo que Él promete, Él lo cumplirá. Escuche esto con mucha atención. Dios no tiene sombra de variación. Es muy importante, muy impactante este tema. Me llamó mucho la atención cuando el Espíritu me puso a meditar en esto. Y es porque donde leímos uno de los títulos que tiene soportando la prueba. Y muchas veces trayéndolo estos tiempos, la prueba viene conjunta de muchas ofertas, muchas tentaciones y muchos cambios en nuestra vida. Y yo sé que este tema va a ser chocante con muchos que lo escuchen, pero es necesario dar esta palabra. Usted me preguntará por qué y le voy a explicar por qué. Uno de los puntos que caracteriza ya mayormente lo que es el ser cristiano es vivir una vida diferente, apartada de las cosas del mundo. El que está dispuesto a vivir para Cristo debe saber que debe de negarse a sí mismo. Aquel que no es digno de negarse a sí mismo no es digno de entrar al reino de los cielos. Aquel que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, hermanos, aún todavía hasta los tataranietos, no es digno de entrar al reino de los cielos. Por ende, es muy importante saber y entender, y es que cada palabra a la cual Dios da, esa palabra tiene una esencia genuina, única, la cual no puede variar ni puede cambiar. Y hay muchas personas las cuales Dios, me incluyo también, de que Dios nos ha dado una palabra en específica, y por ende a través de los tiempos nosotros cambiamos esa palabra. Por eso, algo que yo meditaba y que el Espíritu me decía, y es que cuando Dios te corrige algo en un ayer, Dios no te lo va a permitir en un tiempo futuro o un tiempo presente. Lo que para Dios fue pecado ayer, para hoy y para siempre, siempre va a ser pecado. El problema por el cual yo traigo este tema, y es que muchos han cambiado la esencia de una palabra genuina, la cual Dios le ha dado. Escuche esto con mucha atención.
Lo que Dios ayer le dijo que era pecado y que estaba mal, no lo use, no lo haga y no lo permita hoy, ni en un mañana, ni en un futuro. ¿Por qué? Porque es que Dios no tiene sombra de variación. Así es. Lo que Dios te dijo, esa palabra siempre va a ser genuina, siempre va a ser original. Si Dios te dijo que no haga algo, no lo hagas, aunque tú sientas comodidades. No lo hagas, aunque tú sientas satisfacción. No lo hagas, aunque tú te sientas bien. El problema muchas veces es que Dios nos corrige algo. En el momento no lo hacemos, pero más adelante, a través del tiempo, comenzamos a hacerlo. Y comenzamos a decirlo: el Espíritu Santo no me reprende por esto, o las palabras no me habla de esto, pero hello, no me cambie lo que Dios ya te corrigió en un pasado. Hay personas que están cambiando la esencia, porque a través que los tiempos van cambiando, muchos dicen que deben de actualizarse, o deben de avanzar, deben evolucionar. Ay, pero la palabra siempre vive en la misma esencia. Dios es el mismo, el de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Dando a entender de que el que vive el evangelio vive en un tiempo, en una época o en un nivel muy avanzado, el cual el hombre humano no puede entender, porque los humanos no pueden entender las cosas espirituales. Dando a entender de que Dios no tiene sombra de variación en lo que Dios hace o en lo que Dios determina. El hombre puede cambiar la esencia del mismo, pero no puede cambiar la esencia de la palabra de Dios. Y hay personas que están cambiando lo que Dios le está diciendo por sentirse autocomplacido, por sentirse de una manera más cómoda. Hello, ¿usted quiere saber algo? Nunca acomode el evangelio para usted sentirse bien, porque este evangelio es sufrido. Este evangelio es con persecución. Este evangelio es con pruebas y con dificultades. Si usted no está capacitado para poder resistir las pruebas, las tentaciones, las dificultades, las persecuciones, usted no es digno de entrar al reino de los cielos. Hay personas que están acomodando el evangelio conforme a su vida y conforme a los tiempos, y no ha entendido de que este evangelio debe ser sufrido. Cuando usted comienza a acomodar el evangelio, entonces usted está acomodándose usted mismo. El evangelio no se acomoda. Ay, Padre. Usana. El problema de muchos es que ellos quieren acomodar el evangelio a su pensamiento, a su querer, a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean. Pero sus deseos carnales, sus pensamientos, sus quereres carnales no lo acomodan al evangelio. Y yo vengo a hablar con alguien aquí que es importante saber, y es que usted no puede acomodar la palabra de Dios a su estilo de vida. Su estilo de vida usted debe de acomodarlo a la palabra de Dios. El problema de muchos es que no quieren cambiar, y si están cambiando se devuelven a donde ellos estaban y siguen viviendo una vida la cual no va acorde al propósito de Dios. Escuche esto con mucha atención, y es que los dones, la manifestación y lo tanto que Dios te use no determinan tu salvación. Ay, lo que determina tu salvación es que tú mantengas la esencia genuina de las palabras que Dios te entregó, de lo que Dios te demandó, de lo que Dios decretó sobre tu vida. Y hay personas que están cambiando la esencia de lo que Dios le está entregando, o están usando cosas falsificadas por no obtener o no retener la originalidad de Dios. Cuando usted entiende de que la palabra tiene esencia, de que la palabra tiene vida, usted entiende de que no puede usar palabras muertas para querer cambiar. Hay personas que están usando palabras muertas para querer cambiar su estilo de vida, pero el único que puede cambiar tu estilo de vida es la palabra verdadera, la palabra de vida. Escucha esto, y es que hay personas que no han querido entender esto, y es que cuando usted comienza a acomodarse a las cosas del mundo, usted va a comenzar a vivir una vida diferente. Usted va a comenzar a vivir una vida no acorde a la presencia de Dios. Por eso la palabra habla y redita que no nos acomodemos a estos tiempos, porque estos tiempos son malos y pecaminosos. Cuando usted comienza a vivir una vida conforme a la del mundo, usted comienza a apartarse de las leyes, de los mandatos, de las escrituras, de las palabras de Dios. Por esto la palabra dice que nosotros somos de esta tierra, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Pero el que se constituye, o el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tanto entender de que el hombre que quiere servirle a Dios, la mujer que quiere servirle a Dios de todo corazón, no puede actualizarse conforme al tiempo del mundo, no puede actualizarse conforme al reglamento del mundo, sino a lo que el cielo está diciendo.
haciendo. El problema de muchos es que están buscando estrategias de hombre por no utilizar las estrategias de Dios. Escuche esto, el hombre no necesita estrategia humana para atraer a los humanos. El hombre no necesita estrategias humanas para atraer a los amigos a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dejó una estrategia muy importante que todo hombre debe de seguir, y es que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Hay personas que quieren cambiar a los hombres a su manera y han acomodado el evangelio para que muchos entren conforme a su manera, y hay otros que están usando psicología de manera la cual están cauterizando o están esclavizando a personas para que vivan un evangelio la cual no es. Escuche esto con mucha atención. Usted no puede establecer un evangelio sencillo cuando este evangelio es tan sufrido. Oye, escuche esto. Si alguien te vende un evangelio de sencillez que no tiene sufrimiento, salte de ahí, que ese no es el verdadero evangelio. Si hay personas que te brindan un evangelio de todo está bien y de toda bendición y que tu vida siempre va a prosperar, escúchame bien, salte de ahí, que ese no es el evangelio verdadero. Si usted no tiene persecuciones, si usted no tiene guerra, sálgase de ahí, que ese no es el verdadero evangelio. Cuando usted vive el verdadero evangelio, hay guerra, hay persecuciones. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo me voy, pero voy a dejar el Espíritu Santo con vosotros. Pero también dice, así como yo sufrí, ustedes van a sufrir. Así como yo pasé persecuciones, ustedes van a ser perseguidos. Así como yo fui azotado, ustedes también van a ser azotados. Algo que yo meditaba y mientras investigaba en la historia del evangelio, y es que los antiguos siempre fueron perseguidos, fueron azotados. Los antiguos, la humanidad siempre lo querían matar, siempre han perseguido, eran golpeados, lo metían preso. Aún todavía en los tiempos antiguos que están más acercanos a nuestro tiempo, había muchas persecuciones por el evangelio. Pero ahora mismo estamos viendo a muchas personas que están predicando algo que no es, que están acomodados al sistema. Y escucha esto, Satanás se viste como ángel de luz para engañar, dando a entender de que hay muchas palabras disfrazadas que parecen que tienen vida pero están muertas. Hay palabras que tienen sombra de variación que parece que están vivas pero están muertas. Escucha esto con mucha atención. Usted no puede vivir una vida conforme a lo que Satanás está implementando. Por eso yo decía un tiempo, Satanás se ha metido como un cáncer en el pueblo de Dios. Escucha esto, Satanás se ha metido como un cáncer en el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás nunca se te va a presentar como que es Satanás para querer engañarte. Él va a entrar poquito a poquito y tú no te vas a dar cuenta. Tú vas a pensar que es un sencillo dolor, tú vas a pensar que es una enfermedad sencilla. Pero el día que ese cáncer sea aplacado, que ese cáncer sea desarrollado, tú vas a entender las consecuencias. Y hay personas que no han entendido esto, y es que están entrando tantas cosas mundanas dentro de la iglesia que muchos no han podido entender, visualizar, entender de que Satanás está operando ahí. Porque Satanás muchas veces no opera de manera frente a frente o de manera genuina como él es. Satanás se viste como ángel de luz para engañar a los escogidos. ¿Sabe por qué? Porque si él sabe que se presenta como él es, no te puede engañar. Pero él se viste como ángel de luz engañando a muchos ministros para que comienza a introducir cosas dentro de la iglesia las cuales no van acorde a la presencia de Dios. Y hay personas que deben de saber que no pueden acomodar la palabra conforme a su pensamiento o conforme a su estilo de vida. Y hay personas que de una palabra mal formada ellos quieren hacer dogma y doctrina. Y hay personas que no han entendido esto, y es que usted no puede distorsionar la palabra a su conveniencia. Cuando usted lee la palabra, la misma palabra lo confronta, la misma palabra le dice lo que usted tiene que hacer. Yo he entendido, y es que el evangelio, la palabra del evangelio es clara y precisa. El problema es que hay muchos que se hacen ignorantes al entendimiento la cual pueden obtener de la palabra. Y hay personas que no han entendido de que deben de comenzar a vivir una vida consagrada, apartada del pecado, apartada de las cosas del mundo, porque Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios dijo, eso es, y lo que Dios demanda, eso es establecido. Y si Dios lo dijo ayer, hoy va a ser igual.
En el futuro va a ser igual. Por los siglos de los siglos siempre va a ser igual. Porque es que Dios no tiene sombra de variación. Y hay personas que quieren distorsionar la verdad de Cristo. Hay personas que quieren venderte un evangelio sencillo. Un evangelio sin sufrimiento. Un evangelio de prosperidad. Un evangelio de mucho gozo. Un evangelio donde los demonios no te hacen tanta guerra. Que la guerra te la hace el hermano, pero no te la hace el... Hello, escuche esto bien. Preste mucha atención. Uno de los puntos principales. La guerra no te lo hace tu hermano. La guerra te lo hace Satanás y su demonio. Pablo hablando dice que nuestras luchas no son carnales. Nuestras luchas son espirituales. Nuestra lucha es contra principados, contra espíritus, contra gobernadores que reinan en las regiones celestes. No te enfoques en tu hermano, porque esto es una sombra que tiene variación. Enfócate en lo que está detrás de tu hermano. El problema de muchos está en que se fijan en la sombra, pero no en la esencia de lo que está influyendo en el mal o el que está influyendo en el hermano. Escucha esto, Malema Sanda. Escucha esto, que es una sombra de variación. Una sombra de variación es algo que cambia de esencia o se cambia. En pocas palabras, Satanás y los demonios se meten detrás de muchos ministros, se meten detrás, se ocultan de muchos hombres. El hombre lo que está presentando es una sombra, pero Satanás está detrás de él. Toda manipulación o toda maldad o todas las cosas que están aconteciendo en la tierra es porque el hombre ha perdido la esencia de Dios. Por ende, Satanás lo ha utilizado como una sombra de variación para Satanás infiltrarse y comenzar a hacer tantos males. Por eso el amor de muchos se ha enfriado, por la sencilla razón de que han dejado a Dios, por irse detrás de sus deseos carnales, por irse detrás de sus deseos, de lo que ellos quieren. Por ende, Satanás ha tenido que usar, porque Satanás lo primero que va a hacer es ofrecerte lo que tú quieres, lo que quiere tu carne, lo que quiere tu deseo, dando a entender que tú siempre vas a aborrecer tu carne, siempre va a aborrecer las cosas que son del espíritu, porque el espíritu busca las cosas del espíritu, pero la carne busca las cosas de la carne. Satanás siempre te va a ofrecer cosas carnales para que tú pierdas la esencia genuina de parte de Dios. Pero escuche bien con mucha atención, preste mucha atención, nunca cambie lo que Dios te corrigió en un pasado, porque los tiempos han modernizado o porque los tiempos están más actualizados. Hello, porque Dios no tiene sombra de variación. ¿Y sabe lo que dice Dios? Deteneos en los Ay, Padre. Deteneos en los caminos y preguntad a Nahané. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a los viejos tiempos, porque no están aconteciendo tantos milagros, porque se han actualizado los tiempos demasiado, porque no están aconteciendo tantas manifestaciones, porque hay personas que han perdido la esencia de la genuinidad de la palabra, porque hay personas que están viviendo una palabra la cual no es la de Dios, están viviendo palabra muerta por no tener la palabra de vida. Cuando tú tienes palabra de vida, los demonios te van a hacer guerra, los demonios, el reino de la tiniebla se va a sacudir, se va a empantar para querer detenerte. Y que tú me quieres decir con esto, y es que cuando tú haces algo para Dios, tu carne nunca va a ser satisfactoria, tu carne nunca se va a satisfacer con las cosas del espíritu. Mas sin embargo, cuando tú usas cosas terrenales, cosas diseñadas, planeadas conforme a los planes y a los rudimentos del reino de la tiniebla, tu carne siempre se va a acomodar a esto. Hay mucha comodidad y mucha ñoñería dentro del evangelio, porque la persona no quiere que le hablen las cosas como son. Pero como dijo Amós, esta palabra yo la voy a dar a Basanda. Si quieren no me inviten, pero yo voy a hablar de parte de Dios. ¿Sabe qué? Yo no vine para confabularme con el sistema, yo vine para hablar un evangelio real y genuino. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la esencia genuina, y aquello que Dios en un principio me dijo que era pecado, todavía sigue siendo pecado. Ay, lo que Dios me corrigió en un pasado todavía sigue siendo corregido. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido de lo que Dios me corrigió en un principio no fue por falta de madurez, como dicen muchos, no fue porque yo era un niño y estaba bebiendo leche de teta. No, lo que pasa es que hay una palabra genuina. Cuando tú comienzas a entender de que lo que el Espíritu
Santo te corrige, no es porque tú seas un niño o porque tú seas grande, sino porque está mal. Algo que usted debe saber: cuando usted tiene hijos o cuando usted va a corregir a un niño, usted no lo corrige porque es un niño, usted lo corrige porque lo que él hizo estaba mal. Entonces no me venga a mí di que tú no lo hacías, de que tú no lo usabas porque tú eres un niño de teta, porque tú eres inmaduro. Hello, cuando el Espíritu Santo te corrigió algo, aún tú siendo inmaduro, es porque estaba mal. No cambie la esencia, no cambie una cosa por la otra, que los tiempos han cambiado. Sí, que cambien los tiempos, pero que nunca cambie tu esencia. Hay personas que han perdido lo genuino por acomodarse a los tiempos, y Dios viene a decirle a alguien: nunca cambies tu diseño por aparentar algo que tú no eres. Nunca cambies tu originalidad por agradarle a todo el mundo. El hombre ha perdido la esencia. Por eso estamos viviendo unos tiempos sensuales, unos tiempos donde el hombre no ha querido entender de que todos los extremos hacen daño. Cuando usted usa la libertad de Cristo para usarla como libertinaje, eso le va a hacer daño. Pero también cuando usted usa la santidad de manera extrema para creerse más santo que los demás, eso también le hace daño. Por eso estamos viendo dos tipos de evangelio, o dos tipos de evangélicos, de creyentes. Uno que está en la libertad para usarla como libertinaje, y otro que están usando la santidad en forma tan exagerada que han perdido la esencia genuina del evangelio. Nunca pierda la esencia. Recuerde esto, y es que el único que lo va a juzgar a usted en aquel día será Dios. Pero que tú me estás juzgando. Yo no te estoy juzgando, te estoy dando una palabra para que entienda cuál es el camino real el cual tú debes de seguir. Yo vengo a hablar con alguien aquí, es que Dios no tiene sombra de variación. Ay, Padre. Wow, José, cuando tú hablas eso, es un mensaje que a muchos no le va a agradar. Es un mensaje que a muchos no le va a gustar. Pero es el mensaje que trae restaurar y cambio de mente, es mucho. Mire, algo que me impacta cuando menciona esto, cuando yo busqué en la Biblia israelita mesiánica, en la K2, es que busco que cuando dice que Dios no tiene sombra de variación, oye lo que dice. Dice: con Él no hay variación ni oscuridad causada por los cambios. Wow. Esta palabra me impacta porque hay algo que acontece, aleluya. Y es que hay gente, gloria a Jesús, que por los cambios de su vida han cambiado lo que Dios le depositó. Wow. Por los cambios del tiempo han cambiado la esencia que Dios le ha depositado. No han sabido mantener la esencia que Dios le dio en base a los tiempos que se aproximan. A cuando tú sabes lo que Dios puso en tus manos, cuando tú sabes el evangelio santo que Dios tiene para contigo, tú no te puedes desenfocar por los ataques y las hazañas que el diablo tenga en contra de eso. Por eso es que el diablo siempre ha levantado para tratar de transgiversar lo que el reino ha puesto eterno. Anda, Dios mío. Por eso es que cuando Jesús hace la parábola del trigo y de la cizaña, Jesús dijo: dejadlos que crezcan juntos. Anda, Dios mío, porque el día final se va a saber quién es quién. Hay gente que no está entendiendo esto. Anda, Dios mío, hay una diferencia, y es que la cizaña, cuando tiene los frutos, la cizaña, cuando tira aleluya los frutos, se queda paradita igual. Pero el trigo, cuando tira los frutos, se dobla, dando a entenderle que aquel que porta los frutos del cielo se mantiene humillado hacia el reino. Todo aquel que se mantiene mofado y con ego en su vida no va a ver la prosperidad de Dios. Veo que la gente, aleluya, a que se doblega, a que se va tras el mundo, a que se va tras la vanidad, es porque nunca fueron de nosotros. La gente que abandona lo real, la gente que abandona y transgiversa lo que Dios ha puesto en su vida, es porque nunca supo manejar lo que el reino le puso en su mano. Wow, esto está poderoso. Escuche esto con mucha atención. Escuche esto con mucha atención. Usted debe de saber y entender, y es que el trigo y la cizaña, Cristo dijo, es necesario que estén juntos. ¿Por qué Cristo dice que es necesario que estén juntos el trigo y la cizaña? Y es porque hay algo específico que establece. En estos tiempos estamos viviendo entre trigo y cizaña. Y es que la cizaña siempre va a estar en contra de lo que Dios establece. Y hay muchas personas, ella no lo demuestra en sí. Porque el problema está que cuando tú cortas la cizaña, posiblemente puede hacer que corte el trigo también. Ay, Padre. Pero como tú no puedes cortar el trigo, o tú no puedes cortar la cizaña para que el trigo sea cortado también, hay personas que no han entendido esto. Tenga mucho cuidado con lo que hablan de sus pastores y están a su alrededor, porque son cizañas.
Y estas Ay, personas están viviendo en una sombra que no es genuina. Ay, Padre. Están viviendo en una sombra de oscuridad. Todo el que critica está viviendo en una sombra de oscuridad. Así es. Así mismo. Todo el que juzga, el que condena, está viviendo una sombra de oscuridad. Todo el que usa la libertad que Cristo ha dado como libertinaje está viviendo una sombra de oscuridad. Ay, Padre. No está viviendo en la sombra verdadera, en la sombra de Cristo. No está viviendo en la luz inadmirable de Cristo. Y hay personas que no han entendido esto todavía. Pero yo vengo a decirle, nunca, escúchame bien. Nunca utilice la libertad que Cristo ha dado como para usarla como libertinaje. Pero ¿qué tú me quieres decir con esto, ministro? Y es que hay personas que siempre van a tu alrededor y esas personas van a decir, esto no es nada y esto no es nada. Escucha bien, esa persona puede hacer lo que yo quiera, pero tú no lo hagas. ¿Sabes qué? Hágalo usted, pero yo no lo voy a hacer. Porque es que lo que Dios te corrigió a ti, Dios no te lo va a cambiar para que tú lo vuelvas a hacer. Y una de las cosas que yo he visto que ha estado aconteciendo en estos tiempos, la gente no ha entendido, y es que las palabras de la Biblia son duras y verdaderas. Así es. Cuando algo es verdadero, tiene una esencia y tiene un peso. Y hay personas que no han entendido de que el evangelio siempre va a tener un peso y una responsabilidad. Hay personas que no quieren acomodarse o adaptarse a la palabra del evangelio. Pero yo vengo a decirle a alguien aquí en esta hora, es necesario que tú entiendas de que Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios te corrigió ayer, vuelvo y te repito, es lo mismo que va a seguir siendo corregido hoy, mañana y por siempre a tu vida. Nunca cambie lo que Dios te ha corregido. No seas como los fariseos y los hipócritas, los fariseos y los escribas, de que Dios le corregía algo y ellos no lo hacían y querían aplicárselo a otro. Por eso hay personas que están aplicando cosas las cuales no se aplican a ellos mismos. Pero si yo te vengo a decirte esto, es porque yo día a día siempre trato de agarrar y aplicármelo. No porque tú eres más santo que los demás, no, sino porque yo quiero vivir una vida conforme al evangelio, una vida conforme a la voluntad de Cristo. Sí. Y por ende, como yo quiero ser semejante a Cristo, debo de darte la misma palabra a ti para que tú seas salvado. Aleluya. Oye, el amor se ha enfriado tanto de que a muchos se le importan si tú te salvas o te pierdes. Ay, ay, ay. Porque hay personas que saben que lo que tú estás haciendo está mal y como quiera te lo celebra. Ay, ay, ay. Entonces esa persona está en una sombra de oscuridad. El que te celebra lo que está mal está condenado a una sombra de oscuridad. Santo. Por ende debe de salir de esa sombra y corregir lo que está mal. Así es. Hay personas que tú no quieres, que ellos no quieren que tú le corrijas lo que está mal. Pero como yo soy siervo de Jesucristo y como Dios me ha llamado con una encomienda importante aquí en la tierra, yo tengo que corregir lo que está mal. Así como me lo corrijo a mí día a día, también tengo que corregírselo a otro. Que te corrija algo, no sea que te esté condenando. Porque el problema de estos tiempos, y es que el sentimentalismo y gente que ahora mismo son demasiado ñoños, sí, han puesto la corrección como juzgar o como condenación. Cuando usted busca, y aún todavía, escuche esto con mucha atención, aún todavía cuando usted comienza a investigar, lo que es juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo, dando a entender que la misma palabra dice, el espiritual juzga todas las cosas, mas no es condenado. Sí. ¿Qué tú me quieres decir con esto? Y es que si yo soy espiritual, puedo juzgar algo que está mal, pero también debo de juzgarlo conforme a lo bueno y lo malo, con misericordia. Así es. El problema del que condena es que no tiene misericordia. Hello, pero sí, la palabra dice que no juzguemos, porque con la misma medida que juzguemos, con esa misma medida vamos a ser juzgados. Pero ¿qué tú me quieres decir con esta palabra? Y es que esta palabra está diciendo, fíjate bien cuando tú juzgues, porque con la misma medida que tú estás juzgando cuando tú falles, te van a juzgar también. Si tú juzgaste con misericordia, en aquel día te van a juzgar con misericordia. Aleluya.
Ay, Escucha Padre. esto. Sí, porque hay personas que dicen, no me juzgues porque el único que me puede juzgar es Dios. El espiritual lo puede juzgar porque el que juzga espiritualmente juzga con misericordia. Así es. Y sí, voy a aceptar que me juzguen el día que yo falle, pero me van a juzgar con misericordia. Porque hay personas que están juzgando con condenación y sin misericordia. Aquella persona lo que está condenando. Pero yo vengo a decirle a alguien aquí, y es que si yo te estoy juzgando con mansedumbre, si yo te estoy juzgando con misericordia, si yo te estoy juzgando con amor, es una corrección que yo te estoy dando para que dejes de hacer lo malo y comiences a hacer lo bueno. Porque Dios no tiene sombra de variación, papito. Dios no tiene sombra de variación, mamita. No me cambie algo, no me cambie la palabra, porque el que cambia la palabra tiene grandes problemas con Dios. El que cambia en lo menos una tilde de esta palabra y la modifica conforme a su conveniencia tiene problemas con Dios. Hay mucha cizaña en medio del trigo. Hay personas que están cambiando la palabra de Dios para acomodarla conforme a su sentimiento. El evangelio no se trata de sentimiento. El evangelio se trata de vivir la verdad de Cristo por encima de todo, por encima de lo que sea. El día que usted se ate o el día que usted se acomode conforme a su sentimiento, usted va a perder la esencia de la salvación. Por eso dice Jesús hablando: el que no es digno, el que no niega a su padre, ni a su madre, ni a sus hijos, no es digno de mí. ¿Sabe por qué? Porque lo único que impide el cumplimiento de la salvación son unos sentimientos que estén contrarios a la palabra de Dios. Por esto no puedes atarte conforme a tus sentimientos, porque tus sentimientos van a impedir que tú sigas los pasos de Dios. Los sentimientos son todas aquellas emociones o todo aquello que tú sientes por algo o por alguien o por cualquier circunstancia o por cualquier palabra. El evangelio no es para ñoño. El evangelio deje su ñoñería, deje su pendejada, gloria a Dios, alabanza, como nosotros decimos, o deje sus cosas que de tal de cobarde, porque este evangelio tiene una genuinidad y tiene una identidad el cual el hombre no quiere entender y aceptar. Y es que usted no puede comenzar a utilizar las cosas de Dios conforme a su manera y conforme a las conveniencias de su carne. Lo que Dios le corrigió ayer, le repito, es lo mismo que le va a corregir hoy. Y escucha esto: yo no predico ropa. Así es. A mí no me gusta predicar ropa. Pero si Dios le corrigió el pantalón apretado, deje de usarlo. Así es. Si Dios le corrigió la falda corta, deje de usarlo. Si Dios le dejó le prohibió los polochés, deje de usarlo. Así es. Pero que eso es pecado. Es que muchas veces las cosas no se trata de que sea pecado, sino de lo que el pecado es. Mira, te voy a entregar con esto. La persona tiene un mal concepto de lo que es el pecado en estos tiempos. Porque la persona cree que pecado es todas las malas palabras cosas las cuales no van al diseño, al orden humano. Pero pecado es todo aquella rebeldía que se contradice a la esencia de Dios. Por ende, lo que es pecado es todo lo que tú no obedeces de parte de Dios. Por ende, cuando Dios te corrige un poloché, aunque para otro no sea pecado, para ti lo es. Cuando Dios te corrige un pantalón apretado, varón, ministro, profeta, evangelista, cuando Dios te corrige un pantalón apretado y tú sabes que está mal, entonces eso es pecado para ti. Hay personas que no han querido entender de que hay cosas, de que mismo hablando la palabra, hay cosas que no es pecado, pero no conviene hacerla. Así es. Y el problema de mucho está de que hay cosas que nosotros podemos hacer y cosas que nosotros no podemos hacer. Así es. Por el bienestar de nuestro prójimo. Amén. Y hay personas que se le importa lo que pase con el prójimo porque han distorsionado lo que es la esencia del amor propio. Y yo vengo con esto en los próximos días. El amor propio es usted velar por su propio hermano también. Amén. Dios no tiene sombra de variación. Segundo mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no tienes amor, por más que tú muevas montañas con tu fe, para el cielo tú no vas. Ay, Padre. Porque el amor del Padre no está contigo. Y el que no tiene amor no tiene al Padre. El que no ama a su prójimo no tiene al Padre.
Por ende, el que te vende una mentira, tú estando mal, no te ama ni tiene el Padre. Ay, santo. El que te corrige con amor, tiene el Padre. Porque Dios es amor. Y a quien Dios ama, corrige. Y si yo te estoy corrigiendo es porque te amo. Si hay personas que te están corrigiendo lo mal que tú tienes, no es porque te tiene envidia. No es porque te quiere ver de tal forma. Es porque te ama. Santo. Como Dios no tiene sombra de variación. Ay, ay, Dice, ay. mira cómo que dice. El Padre que ama, corrige. Ay, santo. Así que esta palabra no es que dice, si Dios te ama, te va a corregir. Dice, el Padre que ama, corrige. Dando a entender de que hay muchas personas que son como padres para nosotros. Así es. Que son como familiares para nosotros. Y nos están corrigiendo y nosotros pensamos de que ellos están mal. ¿Por qué? Porque corrigen lo que nosotros no vemos o lo que nosotros ignoramos. El problema mucho de nosotros, Luis Manuel, es que nosotros ignoramos lo que otros pueden ver. Así es. Entonces, hay personas que ven los males que nosotros tenemos, los que están mal en nosotros, las cuales nosotros no podemos percibir, y si lo percibimos lo ignoramos. Por ende, esas personas están siempre puestas para corregirnos lo mal que nosotros tenemos, mientras sea con mansedumbre, amor y misericordia. Amén, amén. Wow. Estas palabras son palabras de verdad. Palabras que están, aleluya, plasmadas ahí para transformar y darnos fortaleza en las cosas espirituales. Ay, sí. Porque si una perla no tiene momentos duros, no tiene algo que le dé duro, esa perla no se forma preciosa. Por eso es que cuando tú estudias cómo se forma el diamante, es bajo presión, bajo guerra, bajo fuertes momentos duros, pero sale lo mejor de ella, sale lo mejor, lo más precioso de ella. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viviendo la generación de cristal, la generación que de cualquier cosa se quiere romper y no ha sabido de qué es la generación de perla, la generación que es fundamentada bajo las cosas eternas. Porque hay gente de que cualquier cosa se quiere romper, la generación de cristal de cualquier corrección se quiere romper, la generación de cristal de cualquier cosa que lo cale quiere soltar la iglesia. Pero cuando usted entiende que el que lo llamó es más grande que cualquier tribulación, que cualquier circunstancia, que cualquier proceso, usted se va a mantener intacto a pesar de todo. Usted se va a mantener intacto a pesar de lo que venga. Se necesita gente que reconozca la identidad que Dios lo llamó. Ay, sí. Se necesita gente que entienda la identidad que Dios lo predestinó. Porque cuando el reino te predestina como alguien para poder manifestar su reino, tienes que acondicionarte a lo que el reino te prometió. Anda, Dios mío, es que hay gente que no han sabido mantener lo que el Señor le ha prometido. Hay gente que no han sabido prometer, anda, Dios mío, mantener lo que el reino le ha apartado. Vengo a decirte en este día, si Dios te lo puso en tus manos, es porque tú puedes seguir en lo profético. Si Dios te habló que tú, anda, Dios mío, te lo entregó, te lo dio, es porque Él sabe de que tú puedes llevarlo. Ay, santo, es que hay gente que están cambiando la genuinidad que Dios le dio con la falsedad que el mundo le muestra. Ay. Anda, Dios mío, cuando tú no sabes mantener lo que Dios te entregó, cuando tú no sabes mantener la esencia que Dios ha puesto en tus manos, eres alguien que te deja llevar por cualquier viento. Ay. Por eso es que una de las cosas que Pablo le hablaba a Timoteo era de que se cuidara de sí mismo. Ay. Porque el problema de muchos de nosotros es que no nos cuidamos de nosotros mismos y de la doctrina la cual Cristo nos ha enseñado. Ay, Padre, porque hay gente que han, aleluya, transquiversado y han acomodado versículos a su conveniencia para poder, aleluya, impactar esta comunidad, para poder impactar una generación que no tiene lo que es la revelación completa del reino. Ay, santo. Mira, José, estas palabras yo sé que van a chocar con muchas personas. Sí. Yo sé que hay mucha gente que se está sintiendo confrontada. Pero una de las palabras que enderezó a los discípulos, que enderezó a aquellos que seguían a Jesús, una de las cosas que enderezaba esta gente, aleluya, no eran los milagros, no eran las maravillas, sino las palabras que Jesús transmitía a ellos.
Por eso Jesús, uno de los principales proyectos que Jesús tenía con los discípulos era enseñarles la palabra. Porque todo aquel que tiene la palabra incrustada en su corazón, todo aquel que porta la esencia de la Biblia, todo aquel que tiene la palabra marcada en su corazón, aleluya, es alguien que no necesita que los tantos lo corrijan. Porque cuando tú atiendes a la voz profética y a lo que Dios está hablando para su iglesia, para su pueblo, anda, Dios mío, tú sabes tu asignación y tú sabes lo que tienes que hacer. El problema es que tenemos mucha gente que no quiere leer Biblia, pero sí quiere hablar algo que no tiene. Quiere proyectar algo que no está viviendo. Quiere proyectar algo que no tiene en su vida. Ese es el problema de muchos, que quieren más, aleluya, profetizar lo que vieron en el Facebook, lo que vieron en el TikTok, y no quieren hablar lo que el cielo les quiere proyectar a ellos. No quieren proyectar, aleluya, las cosas que el Rey Eterno le ha mostrado en el secreto. Por eso es que cuando dice que no hay sombra de variación, es cuando tú agarras un objeto y lo aluzas de frente. Si tú te mueves, el objeto va a marcar una sombra detrás de él. Y para cada movimiento que tú te muevas, detrás de él se va a formar una sombra. Y cuando tú tomes este objeto, tú vas a ver de que en cada situación que tú te pongas, la sombra va a ir detrás. Lo que pasa es que hay gente que quiere, aleluya, ser alumbrado y ser destellado por el mundo. Y por eso es que son cambiantes en base a las emociones. Si fulanito se pone de este lado, voy a predicar de este lado. Si fulanito está viendo de que están aplaudiendo, voy a seguir predicando. Jesús dijo, no hagan como la generación, que es como los niños que están en las plazas, esperando ser agradados por aquellos que escuchan sus tonos. Wow. Aleluya. Mira, para terminar con esto, escuche bien con esta atención. 1 Timoteo capítulo 4. Sí. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Tenga mucho cuidado con aquellos que cambian el evangelio o la palabra de verdad, porque están siendo utilizados por espíritus engañadores y tienen doctrina de demonio. No escuche todas las voces. Recuerde, pídale a Dios constantemente el discernimiento espiritual para que usted pueda entender cuál es la voz de Dios, qué es lo que quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos de vivir realmente para Dios. Alguien dijo, si Cristo predicara el evangelio como lo que predicamos ahora, nunca hubiera sido crucificado. Ay, ay, ay. Escuche esto. Te lo voy a volver a repetir para entregar. Si Cristo predicara como muchos ministros predican hoy en día, Cristo nunca hubiese sido crucificado. Ay, Padre, ¿pero qué es esto? Predique la palabra. Viva la palabra. Esto no es emoción, no es moda. Esto es vida y vida en abundancia. Dios no tiene sombra de variación. Lo que Él dijo, eso es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Wow. Qué palabras tremendas. Unas palabras que serán de edificación para muchos. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano José, que Dios bendiga sus proyectos que él tenga en el Señor, que Dios lo bendiga de una manera muy especial. Le pido que comente en la caja de los comentarios si hay alguna palabra que lo ha marcado, algo que usted se sienta identificado. Comente en la caja de los comentarios y comparte esta palabra, porque sé de que a alguien Dios también va a edificar, a alguien Dios también va a levantar y va a fortalecer. Así que estuvo por aquí tu hermano y ministro Luis Manuel. Aquí tu hermano y amigo José Aquino. Y esto fue La Hora de la Unción. Dios te bendiga. Shalom. Shalom.